Agradecemos su presencia en una emisión más de este programa ¿Por qué leer A?, dedicado en esta ocasión a las hermanas Mirabal. Y me da mucho gusto que nos acompañe una distinguida amiga, la maestra Marta Díaz Villafán. Marta, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias para ti, Luis Octavio Vado, un maestro real y de vocación y a quien admiro. Hombre, muchísimas gracias. Marta es maestra, es profesora, es maestra de la Universidad Dominicana, del Sistema Judicial Dominicano, es maestra de espíritu y actualmente también es magistrada presidenta de la Corte de Apelación Civil de San Francisco de Macorís en República Dominicana. Empezaríamos señalando, bueno, las hermanas Mirabal son 4, pero digamos que las que nos van a interesar son 3 hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, que dieron su vida luchando en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y que la importancia de su gesta ha ido más allá, desde luego, de República Dominicana, porque a nivel internacional conmemoramos su asesinato que acaeció el 25 de noviembre de 1960. Marta, pues si pudiéramos empezar platicando acerca del origen de las hermanas Mirabal. Por supuesto. Y qué mejor que hablar del origen en este momento en que precisamente estoy en la provincia Hermanas Mirabal, porque el departamento judicial que presido tiene 4 provincias, está conformado por 4 distritos judiciales y uno de estos distritos judiciales es el Distrito Judicial Hermanas Mirabal. Porque ya desde el año 2007, este territorio es declarado por el nombre de Hermanas Mirabal. Y por eso es el Distrito Judicial Hermanas Mirabal. Y qué interesante hablar de la vida, el desarrollo, el legado de las hermanas Mirabal. Y efectivamente, tú decías y hablabas de 4 hermanas. Pues mira, yo comenzaría enmarcando a las hermanas Mirabal en un contexto y en un proceso de socialización. Sabemos que el proceso de socialización son todas las situaciones de cualquier tipo de orden, político, social, económico, personal, familiar, que inciden en todas las experiencias que yo haya vivido en mi vida. Y por eso es importante comenzar desde este punto, porque lo primero es que estamos enmarcados en República Dominicana. Ese país que el poeta nacional Pedro Mir definió como un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, en un archipiélago bañado de azúcar y alcohol. ¿Qué pasa? Que en nuestro país, además de estar colocado en el mismo trayecto del sol, también tenemos regiones. Y una de las regiones es la región del Cibao, donde también se encuentra enmarcada todos los sucesos acaecidos en esa dictadura tan tirana, tan sangrienta de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces, es importante precisar que las hermanas Mirabal es una familia de una clase acomodada y esto es un indicativo que no es menor para lo que pretendemos socializar esta tarde. Lo primero es que, como decía, las hermanas Mirabal vienen de una familia acomodada. Su padre, el señor Enrique Mirabal, era un comerciante muy próspero de esa localidad y además granjero y tenía también aspectos de ganadería. Entonces, realmente, ¿qué sucede? Que tenemos una familia acomodada en la cual muchas personas de la población de la sección específica trabajaban para ellos. Y tengo que decir esto porque hay un elemento importante y es que las hermanas Mirabal, que efectivamente 4, Patria, Minerva, María Teresa y Bélgica, mejor conocida como Dede. Cuando todas estaban adolescentes, excepto María Teresa, que es 10 años menor que ellas, entonces llegó un momento en que decíamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estudiar. Y en ese momento, el padre, luego de mucha lucha familiar, las envía a un colegio, porque es un elemento significativo, a un colegio, y ese colegio es un colegio católico en una ciudad cercana que se llama La Vega, se denomina La Vega,
Entonces, Dede es la que se queda con la familia, porque tenemos que ubicarnos también también en una sociedad patriarcal y en una sociedad en la cual alguna de las hijas tenía que quedarse con la familia. Recordemos, por ejemplo, cuando en la novela Como agua para chocolate, a Tita, esa hermana menor, dice, no, tú te tienes que quedar en la casa. Entonces, 3 de las hermanas fueron a estudiar, en principio 2, en principio Minerva y Patria, y Dede se queda en la casa con los padres, porque realmente María Teresa todavía no había nacido. Cuando van a estudiar al colegio de monjas, sucede que se producen algunos eventos significativos y por eso yo hablaba de la socialización. Y es que en ese colegio de monjas visita Trujillo. Trujillo, que ascendió al poder en el año 1930, tiene una particularidad que es importante destacar. Para entender por qué Trujillo visita determinados centros educativos y por qué visita específicamente colegios de monjas. Y colegios de monjas donde están insertas hijas de familias acomodadas. Entonces es importante precisar ese elemento. Y es que Trujillo, que asciende al poder en el año 1930, creció con determinados situaciones de prejuicio hacia él y situaciones personales que implicaban ese deseo de superioridad, su egocentrismo. Y por eso es que en el año 1930 se produce un golpe de Estado en que él es partícipe activo y él toma el poder. Entonces comienza República Dominicana a vivir un periodo de una aparente democracia que luego se fue manifestando en lo que ha sido una de las tiranías más crueles de toda Latinoamérica. Y Trujillo ya para alrededor de que tenía 10 años como en el poder como presidente, entonces comienza a visitar provincias y en las provincias entonces hace fiestas. Esto es antes de llegar al colegio y hace fiestas y dice que invitan a esas fiestas a las familias acomodadas para él conocer a sus hijas. Claro, esto tenía un interés que no se ve en ese momento. Entonces también, además de visitar las provincias, visitaba esas escuelas donde iban las hijas de familias acomodadas. Y ahí también tenía su propósito que era, vamos a decir así, identificar a sus futuras víctimas. Y en ese sentido, hace un paseo, hace una visita al colegio donde estaban las hermanas Mirabal. Y en esa visita, recuerdo que en muchos relatos y en relatos que ha hecho Dede, Minerva trabajó como parte del elenco cultural. Entonces él se fija en ella y le pregunta, ¿cómo usted se llama? Y ella le dice Minerva Mirabal. ¿Qué sucede? Ahí se da una situación también muy, muy concreta y es que Trujillo se fija, se pone sus ojos en una jovencita que de repente desaparece del colegio, una joven de 17 años. Y esa joven de 17 años, solo voy a decir su apellido, y es Lobatón para no enmarcarla totalmente. Entonces, esa joven que ya falleció desaparece del colegio. Esto comienza a intrigar a Minerva. Y Minerva dice, pero ¿cómo es posible? Minerva dice, yo creía que Trujillo, a quien se le llamaba el padre benefactor de la patria, que Trujillo para nosotros era un padre. Y ahí es que Minerva se da cuenta de que a la jovencita Lobatón de 17 años es llevada, sacada del colegio y se convierte en una de las amantes de Trujillo y con quien tuvo 2 hijos. Entonces, sucesos como eso pasaban en todo el territorio nacional. Y llegó un momento que en Santiago, la segunda ciudad de importancia, Trujillo realiza una fiesta. Y manda a invitar a quién? Bueno, a todas las jóvenes, vamos a decir que ya habían pasado la adolescencia y que ya eran mayores de edad. Fueron especialmente a la casa del padre de las hermanas Mirabal para invitarlo a la fiesta. Y aunque presentaron excusas, le sugirieron que accediera.
En la fiesta se presenta una situación muy particular. ¿Y cuál es? La situación que se presenta es que Trujillo invita a bailar a Minerva, comienza a tocarla en sus partes y ella le produce, o sea, le da una bofetada a Trujillo. Entonces, cuando Trujillo recibe la bofetada, se paraliza la fiesta y la familia se va. A la semana siguiente, el padre de las hermanas Mirabal, don Enrique, es visitado en su casa por agentes del servicio de inteligencia. Y esos agentes se lo llevan preso. Y él llega a ser interno en la cárcel de la Victoria, la cárcel que para ese momento, y ya estoy hablando después de la década del 50, era de las cárceles más crueles. Minerva va donde Trujillo. Y va donde Trujillo a pedirle por su padre. Y fíjense cómo él, y también es un elemento muy importante, le dice, sí, tu padre ya no estará preso. Y entonces dice, ahora, eso es si jugamos una partida y tú ganas. Minerva ganó y él le dijo, está bien, tu padre ya no estará preso. Y ella le dijo, además quiero algo, quiero que se me permita estudiar la carrera de Derecho. ¿Por qué esto es un elemento también importante? Porque para ese momento en República Dominicana, las mujeres no podían primero acceder a la universidad y si accedían no podían estudiar carreras como la carrera de Derecho, porque se entendía que la carrera de Derecho era una carrera que le daba libertad mental a la mujer. Y los estereotipos femeninos estaban fuertemente arraigados en el sentido de que la mujer tenía un rol fundamentado en qué? En estar en su casa, en su hogar, aprender los oficios domésticos, saber tejer, bordar y atender una familia. Entonces, cuando el padre de las hermanas Mirabal sale de la cárcel, una inyección le colocaron en la cárcel y él muere a los pocos días. De inmediato, toda la familia entiende que él fue entregado a su familia, pero fue entregado a su familia ya para que fuera a morir a su casa. Entonces, ese es un elemento crucial. Toda la familia, claro que queda consciente de qué, de quién mató a su padre, Enrique Mirabal. Y es de esta forma como Minerva, con la carta que le había dado Trujillo para autorizarle a estudiar Derecho, viaja a Santo Domingo, a la única universidad, bueno, actualmente es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, antes llamada Universidad Dominicana, y es importante destacar que esa llegada de Minerva Mirabal a la Universidad Autónoma de Santo Domingo sirve más bien como fuente material junto a todo ese proceso de socialización que traía para que ella vamos a decir así, se enrolara en las filas del movimiento 14 de julio. Entonces, ese movimiento 14 de junio es el movimiento que conforma Manolo Tavares Justo, que luego Minerva y Manolo se enamoran y se casan, y muchos jóvenes que en ese momento entendían que la lucha libertaria de República Dominicana era un aspecto inminente. Entonces, las hermanas Mirabal, por una parte, como digo, Minerva llega a estudiar y María Teresa, y fíjense qué elemento tan relevante, María Teresa, la menor de las hermanas, sigue tras ella. Y sigue tras ella en el sentido de que también desea formar parte del movimiento. Por eso es que Minerva Mirabal, que es la segunda de la familia, y María Teresa, que es la hermana menor, son las hermanas que luego, de manera reiterativa, entonces son apresadas y pasan gran parte de su tiempo prisioneras del régimen. Esto en una primera parte. Tal vez nos dicen, pero hay más hermanas. Sí. Y en este caso, una de las hermanas es Patria Mirabal. Y lo que pasa es que con Patria, que también fue de las hermanas asesinadas, se presentó una situación. En principio, Patria no pertenecía al movimiento. Ahora, ¿qué sucede? Y Patria fue sensibilizada y Patria comenzó otro tipo de labor social. Y fue la labor social comunitaria
mediante la cual se persuadía a la comunidad, a las instituciones, a la escuela, a la iglesia. Miren, yo estoy hablando de las instituciones, la familia, familiares, la escuela, sobre todo los elementos religiosos son muy marcados. Entonces, la labor de Patria fue hacer un trabajo de concientización a las personas que acudían a la iglesia. Por eso es que después, cuando Minerva y María Teresa llegan a la localidad, a Ojo de Agua, Salcedo, hoy provincia Hermanas Mirabal, vienen con un jeep, con un vehículo cargado de armas. Y Patria le facilita su casa, una parte de la casa de atrás de la casa que estaba, vamos a decir así, oculta para guardar esas armas. Entonces, todo eso es muy relevante porque, claro, ustedes se dirán, ¿y cómo comienza en República Dominicana? ¿Y cómo estas tres mujeres? Yo diría que en ellas tiene importancia, primero, las situaciones familiares que vivieron. Segundo, mirar de cerca las injusticias de Trujillo. Por eso trae a colación el elemento de las vivencias de ellos en el colegio. Tercero, el hecho de ver cómo en esas fiestas de a Trujillo una de las mujeres le interesaba y se la llevaba a una casa en una localidad del sur del país que se llama San Cristóbal. Tenía una casa Trujillo solo para tener relaciones sexuales con jóvenes vírgenes. Y era una primera condición. Y tenía todo un sistema de inteligencia rodeado a su favor para captar esas jóvenes. Entonces, todas esas injusticias, el hecho también de que sus esposos, en el caso del esposo de Minerva y de María Teresa, también estuvieran en la lucha revolucionaria, es lo que hace que las hermanas Mirabal, aún proviniendo de una clase social, que en ese momento podía tener todas las comodidades, decide dejar sus comodidades y de enrolarse en la lucha revolucionaria. También se ha hablado de Dedé, porque la pregunta realmente fue quiénes son las hermanas Mirabal. Fíjense que Dedé no participó, Dedé es Bélgica. La que se quedó con sus padres, Dedé no participó de manera activa. Ahora bien, hay que resaltar algo, Dedé fue la cuidadora. Y también eso es importante porque fíjense cómo también las mujeres reproducimos los roles, porque Dedé fue la cuidadora no solo de los padres, Dedé fue la cuidadora de los hijos de las hermanas. O sea, los hijos de las hermanas Mirabal, en este caso Minerva, que tuvo dos hijos, Minú y Manolo, y de María Teresa, que tuvo una sola hija, Jacqueline. Entonces, esos hijos quedaron a cargo de Dedé. Y Dedé también realizó una labor muy importante y es la labor de que sus hermanas se mantuvieran vivas en la historia. Porque algo importante es saber que nosotros realmente no fallecemos los seres humanos cuando dejamos de existir terrenalmente. Puede ser que en el momento en que no se queden esos rasgos de nosotros, ahí sí es que podemos ser olvidados. Entonces, Dedé tuvo la gallardía de sus sobrinos, de acoger sus sobrinos, de cuidar sus sobrinos, de mantener viva la vida y la memoria de sus hermanas y de todos los movimientos relevantes. ¿Para qué? Para que la provincia tenga hoy el nombre de Hermanas Mirabal y para tener una casa museo que yo les invito, que si un día están en República Dominicana, es un lugar que definitivamente no se pueden perder porque está la historia, la vida y sobre todo también un reflejo de lo que implicó el régimen de Trujillo y las costumbres de la época. Creo que también Dedé escribió un libro sobre la familia, ¿no? Sí, Dedé escribió un libro denominado Vivas en su jardín.
Y es porque en la casa, esa fue la segunda casa, no es la casa donde nacieron, es la segunda casa donde ellos se establecen, porque ya estaba en un lugar que era más habitado y ahí ellas se establecen, todas las hermanas y toda la familia en los tiempos de que comienza la lucha trujillista. Entonces, hay un jardín precioso y Dede escribe un libro denominado Vivas en su jardín. Y en el libro nos presenta todos esos aspectos que ella, desde, vamos a decir así, desde su visión como hermana, como familia, como personas de la comunidad, puede tener. También sobre Dede es importante decir que tenemos una obra. Hay una obra denominada En tiempo de las mariposas, de la cual también podemos hablar, de una escritora dominicana llamada Julia Álvarez. Julia Álvarez es una escritora dominicana que nace en Estados Unidos, llega al país a los 3 años, hija de padres dominicanos. Y su papá era, vamos a decir así, fuertemente asediado por el régimen, porque también era del movimiento 14 de junio. Entonces, sucede que Julia Álvarez y su familia tienen que trasladarse cuando ella tenía 10 años a Estados Unidos. Fíjense que Julia Álvarez nace en 1950. En el 1960, justo en el año que se produce el asesinato de las hermanas Mirabal, ella se regresa con su familia a Estados Unidos y regresa con la intención de, vamos a decir así, de cuando sea grande estudiar literatura y escribir sobre el tema. Entonces, ella estudia, se graduó en Estados Unidos, es profesora universitaria allá, y ya por los años 90 viene a República Dominicana y entonces se produce una entrevista con Julia Álvarez y con Dede Mirabal, y también esa entrevista da lugar a esa obra En tiempo de las mariposas. Quiero decir también que Julia Álvarez tuvo, vamos a decir, la astucia también de buscar a personas que habían estado en el momento del asesinato. O sea, que tenía fuentes primarias para la obra. Y esa obra también ha sido llevada al cine. Es la famosa obra en la cual fue protagonizada por Salma Hayek, o sea que mexicana y Orgullo de México. Y también tenemos que es una obra que relata de forma adecuada, vamos a decir así, parte de los sucesos vividos como obra audiovisual. ¿Cuál fue el impacto, digamos, en el corto tiempo del asesinato de las hermanas Mirabal? Porque si la memoria no me falla, Trujillo cae en el 62, o sea, 2 años después. ¿Cuál fue el impacto que En el tuvo este 61. homicidio? En 61. ¿Cuál fue el impacto que tuvo este homicidio en Dominicana? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y también muy pertinente, porque recordemos que Trujillo llega al poder en 1930. Entonces, recordemos que Trujillo va realizando algunas elecciones, vamos a decir así, entre comillas, porque elecciones en la cual o él resulta presidente o un testaferro de él resulta presidente. Entonces, es importante destacar ahí que Trujillo es quien logra el voto de la mujer en República Dominicana en el año 1942. Esa estrategia de Trujillo hace que y eso aquí también es relevante, que las mujeres entiendan que Trujillo es su benefactor. Por eso es que luego Minerva, cuando se da cuenta, dice, no, pero él no es nuestro benefactor, él es nuestro violador. O sea, los crímenes, las violaciones. Entonces, se producen acontecimientos paralelos. Por una parte, las hermanas Mirabal eran puestas en prisión con muchísima frecuencia. Las hermanas Mirabal son llevadas a juicio y tanto a ellas como a sus esposos son condenados a 3 años de prisión. Sorpresivamente, ellas son liberadas, porque ellas son liberadas, pero ya sorpresivamente, y los esposos quedan en la cárcel. Entonces, ¿qué sucede relevante aquí? Y es lo que le quiero, antes de preguntar, lo que quiero expresar. Paralelo a la situación de las hermanas Mirabal, tenemos otra situación, y es la situación de Venezuela y el expresidente Rómulo Betancourt.
porque eso sí es preciso decir que lo de las hermanas Mirabal no fue, o sea, no fue un hecho que solo eso conllevó al repudio. Entonces, Trujillo llegó a un momento en el cual tenía, primero, ya muchos enemigos políticos, además de enemigos políticos, tenía una visión internacional no favorable, y eso se fue, vamos a decir, incrementando de forma negativa, porque Trujillo dirigió, planificó, ordenó un atentado a Rómulo Betancourt. Eso hace que las autoridades internacionales, la comunidad internacional comience a repudiar a Trujillo. Y eso se reflejó en el aspecto diplomático, porque muchos países comenzaron a retirar sus delegaciones. Entonces, es un hecho que hay que verlo conjunto a la situación de las hermanas Mirabal. Cuando las hermanas Mirabal, entonces, son condenadas a 3 años y luego se le dice no, se pueden retirar a sus casas, se produce una situación, y es que los esposos que estaban en una cárcel denominada La Victoria en Santo Domingo son entonces llevados ¿a dónde? Bueno, pues son llevados a la cárcel de Salcedo, actual provincia Hermanas Mirabal, para que estuvieran más cerca de su familia. Y posteriormente, días después o semanas próximas, cuando ya se decide, dice Trujillo, ya tengo que desaparecer a las hermanas Mirabal, es importante porque personas allegadas del servicio de inteligencia también le aconsejaron y le dijeron, y le dijo, ¿está seguro? Está seguro, porque mira cómo tenemos la comunidad internacional. Inclusive, Mario Vargas Llosa, que también escribió un libro, La fiesta del chivo, destaca mucho. Y fíjense algo importante, ¿por qué? La fiesta del chivo. ¿Qué significa la fiesta del chivo? La fiesta del chivo era, a Trujillo desde pequeño le decían el chivo. Y la fiesta era, el chivo está de fiesta cuando Trujillo iba a su casa de San Cristóbal con una jovencita nueva que le llevaban. Por eso es que dice la fiesta del chivo. Entonces, Trujillo, que ya tenía esa situación con la comunidad internacional, dice, no, ahora se van las hermanas Mirabal. Y sus esposos son llevados entonces, primero de Santo Domingo a la ciudad de Salcedo, hoy Hermana Mirabal, y luego es llevado a Puerto Plata. Y diremos por qué, porque la carretera de Puerto Plata tiene muchos barrancos. Y ahí es que se planifica, o sea, es una carretera accidentada. Entonces, como es una carretera accidentada, puede simularse cualquier accidente. De esa forma es cuando las hermanas Mirabal dicen que tienen toda la libertad y el permiso de visitar a sus esposos, porque ya había sido pautado que para el mes de noviembre de 1960 iban a matar a las hermanas Mirabal, iban a asesinar a las hermanas Mirabal. ¿Qué pasa? Que las hermanas Mirabal entonces iban los domingos o iban o 2 veces a la semana a visitar a sus esposos. Y en 2 ocasiones se abortó el plan. ¿Por qué? Porque las hermanas Mirabal llevaban a sus hijos. Recuerden que había de 3 niños. Entonces, realmente los esposos que estaban presos era el esposo de Minerva y de María Teresa. Lo que pasa es que ellas llevaban los niños, y cuando llevaban los niños, entonces dijeron, no lo podemos, no, porque iba a ser ahí todavía una mayor repercusión. Entonces, ese día 25 de noviembre, para ir a ver a los esposos, fue Minerva y María Teresa, que tenían sus esposos en prisión, y Patria, que recuerden que era la activista comunitaria, decidió acompañarlos. Entonces, hay un hecho relevante, y es que ese día quien les acompaña es un vecino y también integrante del movimiento 14 de junio, denominado Rufino de la Cruz. Entonces van las 3 hermanas, van a la cárcel, todo muy bien, muy buen trato. De regreso, entonces son emboscadas, la desmontan del vehículo, las estrangulan. Y es importante porque también destacar que donde se cometió el asesinato es en una casa que estaba preparada para ese tipo de
de eventos y que no se escuchara. Las estrangulan, luego las son apaleadas, luego la meten en un saco y son apaleadas muertas dentro del saco, la entran en el vehículo y simulan un accidente por una de las barrancas de la carretera. Cuando sucede la situación, sucede este asesinato y que al día siguiente el país es partícipe de la noticia y que ocurrió un accidente, los primeros que reaccionaron fue la comunidad internacional, porque ya la comunidad internacional tenía la conciencia del atentado a Rómulo Betancourt y por eso la comunidad internacional en ningún momento pensó que realmente era un atentado. Y eso hizo también que la comunidad nacional, vamos a decir, se envalentonara y comenzara a planificarse la muerte de Trujillo. Entonces, ¿cuáles efectos se produjeron? Miren, el primer efecto es la visibilización. Porque si alguien quedaba en República Dominicana, claro, estoy hablando al margen de las personas que vivían de la adulación a Trujillo, de las personas que Trujillo había puesto en una posición. Me estoy refiriendo a la población dominicana. Entonces, lo primero que sucede con la muerte de las hermanas Mirabal es la toma de conciencia de la población dominicana de que así como fueron exterminadas las hermanas Mirabal, Trujillo iba también a morir. Es lo primero. Lo segundo importante es, y también aquí es muy relevante, el hecho de que Trujillo ya estaba en una situación de tanto egocentrismo que no tuvo tampoco, no tuvo la condición de decir, de verse a sí mismo en la situación que estaba. Y yo he hablado aquí de algo que se presentaba y es la sociedad de la época. Una sociedad patriarcal en cuanto a las mujeres, pero también una sociedad en la cual Trujillo disponía no solo de las jóvenes que eran vírgenes, también disponía de las mujeres casadas. Y cuando un hombre, un marido, un esposo, no aceptaba que Trujillo se tuviera relaciones con su esposa, ¿saben lo que pasaba? Enviaban a esa persona designado a una parte muy lejana de su casa para que la esposa estuviera ahí. Le daban un cargo y Trujillo entonces entraba y salía de la casa como dueño de la casa. Y lo que le quiero decir es que esto, si bien es cierto que vivíamos en una sociedad patriarcal en el cual el hombre realizaba un rol de dominación, también Trujillo realizaba un rol de dominación sobre mujeres y sobre hombres. Es un aspecto relevante. El fallecimiento de las hermanas Mirabal trae consigo, como le digo, la visibilidad, trae consigo la toma de conciencia de la población dominicana y trae consigo, esto es el efecto inmediato, trae consigo que se vaya gestando esa, vamos a decir así, esa organización que dio fin a la vida de Trujillo. Y si quiere que le diga algo que hasta puede ser hasta anecdótico, a Trujillo, ¿saben por qué? Porque realmente también ese día 30 de mayo del año 1961 fue asesinado porque iba para San Cristóbal de repente a encontrarse con una jovencita que le tenían reservada en el lugar. Como fue algo repentino, que le decían, jefe, le tenemos una jovencita, él salió sin escolta y sin tomar ninguna precaución ni medida de seguridad extrema como la tomaba cada día. Por eso es que las personas que día tras día lo esperaban en el trayecto, porque Trujillo siempre hacía el mismo trayecto para llegar a esa casa de San Cristóbal, y ese día es que, claro, tenían personas dentro, en ese caso, sobre todo es importante mencionar al teniente Amado, porque el teniente Amado fue una persona importante. El teniente Amado era un joven militar y ese joven militar tenía una novia y Trujillo vio que la familia de la novia no era de su agrado, vamos a decir, o él no era agrado de su familia. Y sucedió que entonces tomó un hermano de la novia, lo entró en un saco y le dijo, mira, dispara aquí. Y él disparó al hermano de la novia. Y dijo, ya, tú, y con eso, claro, él
bueno, imagínense cómo destruyó la familia y por eso Trujillo entendía que ella era de su confianza. Él estaba ahí esperando también el momento y el teniente Amado fue la persona que dijo, sí, ya, hoy es el día, y que avisó a la cadena que día por día los esperaba para su ajusticiamiento. La muerte de Trujillo, claro, queda la sociedad y vivimos luego 12 años con el presidente Joaquín Balaguer, que también prácticamente fue otra dictadura. Ya lo podemos decir, en su momento no se podía decir, pero ya lo podemos decir. Y fue pasando el tiempo y en esa comunidad, también eso es importante, esa comunidad de Salcedo, Conuco Salcedo, Hermanas Mirabal, se fue convirtiendo en un lugar de contar historias. Y se fue convirtiendo en un lugar en el cual decía, sí, en esta parte estaba esta familia, y de repente eso se convirtió, como le digo, o algo que quedó en la historia. Por eso resalto y destaco la labor de Dede, porque Dede fue incansable para que esto no quedara en el olvido. Y no solo que no quedara en el olvido, también hay que destacar que un hijo de Dede, Jaime David Fernández Mirabal, fue vicepresidente de la República y tomando como base, claro, el valor histórico y el elemento también de su posición política, entonces fue declarado la provincia Hermanas Mirabal, fue ordenada la construcción de en esa casa donde ellos fue su última morada, la construcción del museo. Ahí se produjo también el hecho de que hay una extensión del Panteón Nacional y están los restos de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz. Y esto en el ámbito nacional, porque en el ámbito nacional ha sido importantísimo el hecho de saber que cada mujer dominicana sabe que existieron las hermanas Mirabal. Y cada mujer dominicana en las escuelas se les enseña la vida, obra y legado de las hermanas Mirabal. Y ha sido un referente para saber que si bien es cierto que puede ser que nuestra sociedad esté permeada por roles y estereotipos, también si nos preguntamos qué es mujer, y voy a recordar aquí a Paulán de la Barré, ¿qué es ser mujer? Pues ser mujer no es nada distinto que ser varón. Pero ser mujer es estar condenada a la minoridad absoluta. ¿Por qué? Por el sexo en que naces. ¿Qué hacer? Romper esa situación. ¿Por qué? Porque la inteligencia no tiene sexo. Entonces es importantísimo volver a recordar esto, que en las escuelas toda niña dominicana sabe que existieron las hermanas Mirabal. Y además en el ámbito internacional existe un movimiento muy relevante respecto a la vida y obra de las hermanas Mirabal. Y este movimiento comenzó en Medellín en el año 1981 en un encuentro feminista, donde fue el lugar en que por primera vez se comenzó a pensar en que las hermanas Mirabal no podían perecer. Una cosa es partir del plano físico, otra es perecer. Entonces, se comenzó a abordar el tema y hace 25 años, justo el 25 de noviembre de este año 2024, entonces fue declarada ese 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer, un día para la eliminación de la violencia contra la mujer, un día en el que hay que recordar que unas mujeres en un momento específico de su vida dieron sus vidas para que en ese momento la sociedad dominicana se acercara a lo que implica la libertad. Y que ese ejemplo, yo digo que no es solo de la sociedad dominicana, yo digo que es una situación que comprende a todas las mujeres del mundo, es un ejemplo para todas las mujeres del mundo. Yo te puedo decir, Marta, que aquí en México, desde luego, la gesta de ellas y su simbolismo es muy conocido, es muy conocido. Ya nos has hablado de su importancia, de su vida, de obras, incluso de películas que hablan de ellas. Y ahora una pregunta más personal. ¿Tú cómo llegaste a las hermanas Mirabal? Más allá de la escuela y demás, pero tú, ¿cómo llegaste a las hermanas Mirabal?
Yo nací, vamos a decir, en el marco de las hermanas Mirabal. Mira, yo, Marta Díaz, que como tú has dicho, siempre lo que he tenido es la única vocación, interés, mi única ambición y aspiración ha sido ser maestra. Y fíjate que yo nazco en esta provincia, la actual provincia Hermanas Mirabal. Mis padres son de la misma provincia y mi madre muere cuando yo tenía 4 años y 9 meses. Yo entonces paso a vivir donde una tía y esa tía, y ahí se dan dos fenómenos. Primero, mi tía vive a 300 metros de la primera casa de las hermanas Mirabal, de la casa paterna donde nacieron, y luego una de mis primas, que era quien me cuidaba, tenía amores, era la novia en ese momento, luego contrajeron matrimonio de Manolo Mirabal, el hijo de Minerva Mirabal. Entonces yo crecí, imagínate una niña de 5 años, y Manolo me contaba su situación, me decía que él se sentía como sentí esa empatía conmigo por el hecho de que yo había perdido a mi mamá y que él había perdido a su mamá. Lo que pasa que en ese momento, tal vez él con 22 años me contaba, y una niña de 5 años, en ese momento no entendía a cabalidad. El tiempo fue pasando y el yo vivir en la misma comunidad, el yo, vamos a decir, no convivir con la misma familia, ir comprendiendo lo que decía, lo que implica para las personas un proceso de socialización, o sea, las experiencias que en su vida ha desarrollado y cómo puede transmitir esas experiencias. Entonces, en ese momento yo prácticamente me hice partícipe de la vida, la obra, dando seguimiento a todo lo que implica las hermanas Mirabal, y fue algo muy motivador para mí el hecho de que todo el conocimiento de la realidad social y familiar y política de la región también me llevó a cursar mis estudios de igualdad de género en las ciencias sociales. El género, y como sabemos, claro, una construcción cultural que implica que esa variable sexo va a tener una determinada connotación dependiendo del lugar donde tú nazcas, de si tú eres hombre o si eres mujer, de en qué familia o en qué tipo de familia tú naces. Entonces, todo eso ha implicado, y esa socialización tan temprana vivida por mí, implica que entiendo que las mujeres debemos trabajar siempre en nuestro empoderamiento. Las mujeres debemos trabajar nuestro empoderamiento, trabajar nuestra formación y trabajarlo no solo por nosotras mismas, sino por las demás mujeres y por la importancia de que todas las mujeres creemos eso que se llama la sororidad. O sea, todas nosotras y todo lo que juntas podamos dar va a ser más relevante de lo que cada una de nosotras de manera particular pueda realizar. Por eso es tan significativo estar aquí y por eso es tan significativo esta invitación recibí. Estimada Marta, te agradezco mucho tus palabras, tus comentarios. Insisto, para nosotros era importante en estas fechas grabar este programa. Te agradezco mucho a nombre del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, tu gentileza para que lo hayamos grabado. Y pues un saludo desde luego hasta República Dominicana y desde luego a todos nuestros quienes han presenciado este programa. Les agradecemos y les esperamos en una emisión más de Por qué leer A. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy la agradecida. Leer Las Hermanas Mirabal implica saber que las mujeres tenemos esa valentía, esa gallardía, esa impronta que implica que este mundo siempre en unión con ustedes, las personas del sexo masculino, también empoderadas, educadas, y también yo digo que el hecho de la colaboración mutua implica un elemento altamente relevante. Yo muy agradecida, siempre a la orden, y seguimos siempre en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.